Hola, muy buenas a todos y a todas. Seguimos aquí con las clases de la enfermedad mortal de Soren Kierkegaard y hoy nos toca hablar de la desesperación consciente. Si habéis visto las clases hasta hoy, bueno, hasta esta clase, veréis que la desesperación consciente es un grado mayor de desesperación que la inconsciente y que de hecho la desesperación, esta enfermedad que Kierkegaard llama mortal, está más cerca de curarse cuanto más intensa es. Porque es más intensa cuanto más consciente es, con lo que veremos que el progreso de la desesperación es un progreso por el que hay que pasar para poder salvarse de ella y para poder llegar a la salvación, que es la fe. Entonces, podemos entender ya que la desesperación es en verdad lo que acompaña a la conciencia que no tiene fe. Es decir, todo grado de conciencia, de autoconciencia, porque ya dijimos en las anteriores clases que toda conciencia es autoconciencia, todo grado de conciencia es un grado de desesperación en la medida en que no hay fe en esa conciencia. Sobre la fe hablaremos en la siguiente clase, pero hoy nos toca profundizar más, ¿no?, en esta desesperación que es ya consciente. En la anterior clase vimos la inconsciente y también vimos otra forma de categorizar la desesperación, las formas de manifestación de la desesperación, que era según el tipo de discordancia que había en la síntesis del yo. Si se daba más peso en lo temporal del yo, en lo concreto, en lo particular, en lo sensible, o se daba más peso en lo universal del yo, en la libertad del yo, etc. Esto, como os digo, está en las anteriores clases, así que lo podéis visitar. Bien, pues entrando ya en la desesperación consciente, dentro de esta también hay grados según el grado de conciencia. Y aquí ya os lo he puesto que el primer grado de desesperación consciente, y por tanto el primer grado de conciencia sin fe, es la desesperación, Kierkegaard lo llama así, de no querer ser uno mismo. O sea que cuando venimos de ese estado de la existencia tan lamentable en la edad adulta, que es el de vivir, pasando por la vida inconscientemente, con inercia, ¿no? Cuando salimos de allí, vemos que en verdad no queremos ser esa persona de la que somos consciente. O sea que la autoconciencia nos devuelve un espejo que es desagradable. Dijimos, avanzamos un poco, divagamos un poco en la anterior clase, en el hecho de que la inconsciencia se puede curar de alguna forma con un golpe de mala suerte. Es mucho más fácil vivir inconscientemente si yo tengo suerte en la vida y si no tengo demasiados dolores. Pero el dolor nos devuelve a nosotros mismos. Y es difícil guiarse, ¿no?, como lo hace la mayoría de gente, con categorías sensibles como buscar lo agradable y rechazar lo desagradable, ¿no?, vivir de esta forma un poco animal, al mismo tiempo que viviendo en una vida especialmente desagradable. Así que ya avanzamos que la inconsciencia, el vivir inconscientemente, es de alguna forma paradójicamente curable si a esa persona que se mueve por lo agradable y lo desagradable le da un golpe de mala suerte, le da a, pues yo qué sé, muere alguien muy querido por esta persona, tiene una enfermedad crónica, podéis imaginar las situaciones que queráis, pero una situación de desgracia que le lleva al dolor. Claro, estas situaciones de desgracia, que pueden ser más, digamos, conceptuales, más existenciales, del tipo, pues le empieza a no encontrar sentido a su trabajo, por ejemplo, ¿no? Estas situaciones nos llevan, pues, ¿no?, ese dolor nos lleva a ver que nosotros somos ese sujeto que lo está sufriendo. Y nos lleva, dice Kierkegaard, a una desesperación por no querer ser esa persona. O sea, nos vemos como desgraciados. Nos vemos esencialmente como desgraciados. Pero en este grado de conciencia, no hay un reconocimiento de nuestra libertad. Kierkegaard lo llama a esta fase una desesperación por lo terrenal. Seguimos siendo esclavos de las categorías sensibles, seguimos siendo realmente esclavos en general, ¿no?, porque somos como animales que buscan lo agradable y rechazan lo desagradable, pero en este caso le añadimos un dolor a esta existencia, que es que somos conscientes de que además somos unos desgraciados. O sea, es el que
el que vive pues buscando la felicidad terrenal, ¿no? Esa vida tan, bueno, tan triste en verdad, y al mismo tiempo pues ve que no es feliz, ¿no? Pues es ese doble dolor, el de no ser feliz y el de ser consciente de que no eres feliz. Pero, como os digo, en esta fase no hay un reconocimiento de tu libertad. Este símbolo es el no, es la negación. No hay libertad. Por ello, nos vemos como determinados a ser desgraciados. Me ha tocado vivir así y, por tanto, soy un desgraciado. ¿Qué solución tiene esto? Hay dos soluciones. O seguir avanzando en los grados de conciencia, que ahora lo veremos, o retroceder e irnos otra vez a la inconsciencia, que es lo que hace, entiendo, gran parte de la gente. Ese retroceder, porque aquí es aún fácil retroceder. Veremos que a partir de aquí ya es muy difícil retroceder y hacer ver que no ha pasado nada, como si no hubiéramos vivido una crisis. Eso ya es muy difícil cuanto más avanzas. Pero aquí en estos primeros pasos sí que es más fácil. Y de hecho Kierkegaard avisa de que estas personas que viven en la desesperación de no querer ser ellos mismos y la desesperación concretamente aquí por lo terrenal, estas personas corren el riesgo de volver a tener un golpe de suerte. Pues si han vivido una enfermedad o una situación muy complicada de estrés en el trabajo, pues que las cosas cambien y vuelvan a ser como eran antes, a nivel de circunstancias. Estas personas, si no tienen la voluntad de seguir este camino, pues evidentemente si vuelven a tener un golpe de suerte, se volverán a ver agraciados y volverán poco a poco a esa vida en la inercia, a esa vida inconsciente, a esa vida que vale más bien nada. ¿Vale? Bien, pues corren ese riesgo. Pero también tienen la posibilidad de avanzar en el camino de la desesperación y llegar a la segunda manifestación más consciente de no querer ser uno mismo, que sería la desesperación sobre lo eterno o por lo eterno. Aquí, lo que caracteriza a la persona es que ya hay un reconocimiento de su libertad. ¿Vale? Aquí pondremos reconocimiento libertad. Y hay un reconocimiento de su libertad. Y esto es crucial. Esto es crucial. Ya vimos, por ejemplo, que cuando categorizamos la desesperación según si pone más énfasis el yo en lo finito de él o pone más énfasis el yo en lo infinito de él, veíamos dos tipos de desesperación diferentes, ¿no? Aquí, si os fijáis, lo que hacemos es ir pasando poco a poco de una desesperación que pone más énfasis en lo infinito. Veremos que esta segunda manifestación grande de la desesperación consciente, que la veremos después, veremos que es justamente la desesperación por lo infinito, ¿vale? Pero aquí ya estamos dando pasos para llegar a ese salto dialéctico que nos lleva de un lado a otro. Y la condición de posibilidad de hacer esa transición es justamente reconocer lo infinito en nosotros, reconocer la libertad en nosotros, reconocer que somos seres libres, capaces de idear un fin que justamente es posible que se pueda idear porque existe el bien, aunque aquí la noción del bien sigue siendo oscura, y reconociendo esa libertad hay al mismo tiempo un surgimiento más consciente, más palpable de la culpabilidad, porque en toda libertad hay culpabilidad. Y aquí, como os decía, hay un reconocimiento de la libertad, pero que no llega a un grado de valentía, vamos a decir, más o menos destacable, porque esta persona, lo voy a poner en rojo, esta persona, o estas personas, porque es una categoría general, estas personas se ven desgraciadas en tanto que se ven como débiles. Cuando yo veo que mi vida es una mierda y me veo débil, me veo incapaz, aunque sé que en el fondo puedo cambiar las cosas, en verdad lo que me estoy viendo es como una persona lamentable, ¿no? Aquí, de hecho, Kierkegaard habla de un odio hacia sí mismo, una autoestima lamentable.
Por lo tanto, podemos decir evidentemente que es una desesperación de no querer ser uno mismo. Ahora ya no solo porque somos ese ser desgraciado que el mundo pues ha dejado en una situación lamentable, sino porque nosotros no queremos ser esa persona lamentable que reconocemos en nosotros, ¿no? Esa persona cobarde, especialmente cobarde, que es incapaz de hacer ese salto a la libertad, ese salto de el sacrificio que requiere cada día querer ser libre, ¿no? Pues no queremos vernos como eso. Y como no queremos vernos como eso y nos vemos en el fondo, porque la autoconciencia es, bueno, iba a decir la carga al diablo, pero no es la expresión adecuada para Kierkegaard aquí. Pero bueno, ya me entendéis, la autoconciencia no se la engaña fácilmente. Entonces, como en el fondo se ven así, hay un proceso, dice Kierkegaard, bastante peligroso, de hermetismo. El verse tan despreciable a uno mismo nos lleva a, nos dice Kierkegaard, ser herméticos. ¿Qué quiere decir eso de ser hermético? Bueno, quiere decir que yo me avergüenzo de quién soy. Y en tanto que me avergüenzo de quién soy, no quiero expresar eso a los demás. No quiero abrirme a los demás. Una persona con una autoestima especialmente baja creará barreras, ¿no?, para que nadie pueda entrar allí, porque siente especialmente vergüenza allí, en eso, aparte de sentirse vulnerable, ¿no? Entonces, cuando nosotros nos ponemos barreras, cuando nosotros tendemos a lo hermético, dice Kierkegaard, desarrollamos un riesgo especialmente grave y delicado, que es, y lo dice así, el riesgo de suicidio. Porque, dice Kierkegaard, lo que salva cuando alguien quiere suicidarse es la comunicación. Yo, evidentemente, no creo que hubiera allí estudios de psicología relevantes sobre esto, pero Kierkegaard lo afirma por sus partes, que cuando una persona confiesa su situación, se confiesa a alguien, no hace falta que sea un cura, sino se confiesa a un amigo, se confiesa a un familiar, dice Kierkegaard que el riesgo de suicidio es prácticamente nulo. Hay una salvación de salir del hermetismo, de reconocerse públicamente como lamentable o como débil, o de reconocer públicamente aquello que te está desesperando, te está atrapando, te está angustiando. Ese reconocimiento público, dice Kierkegaard, salva vidas. A ver, aquí podríamos criticar cosas, ¿eh? Yo no es que esté completamente de acuerdo con esto, me parece muy interesante, ya veréis, muy evocador en algunos sentidos que ahora comentaremos, pero aquí podríamos criticar, por ejemplo, que el confesarse a alguien no siempre lleva a un desenlace positivo para la persona. De hecho, puede ser que la persona a quien se le confiesa eso aproveche esa información para hacer más daño a la persona. Eso es una posibilidad harto habitual en nuestro mundo, así que no hay que despreciarla. Al final, una persona que ha sufrido ciertas cosas en su vida, es probable que no quiera decirlo justamente por la reacción de las personas hacia él, que lo culpabilizan doblemente y lo incapacitan aún más, ¿no? Así que yo creo que esto es un poco más delicado de lo que dice Kierkegaard, pero igualmente es muy interesante, como decía, plantear que el riesgo de suicidio es más alto si la persona no consigue salir de allí. Es decir, no consigue salir, abrirse, romper esa barrera extrema respecto al mundo exterior y a las personas. Claro, no hay suicida más eficaz que aquel que no comunica su dolor, porque no se espera que vaya a hacer eso, ¿no? Estas personas que de un día para otro no te lo esperas y se suicidaron y no había explicación, porque esa persona vivía todo eso en un silencio tan profundo que nadie le pudo tender la mano. Dice Kierkegaard que estas personas, es bestia, pero evidentemente lo queremos, o al menos yo lo amo también porque es un bestia.
Dice Kierkegaard que estas personas, en verdad, pecan de orgullo. La baja autoestima, paradójicamente, es un exceso de orgullo. Y eso ya sé que a veces choca, pero fijaros sobre todo en la gente, ¿no?, que es orgullosa, ¿no? Normalmente es personas que en algún sentido tienen baja autoestima. Y al mismo tiempo, también al revés, ¿no? Las personas que aparentemente tienen una autoestima baja y son inseguras, hay también ahí un punto de orgullo. ¿Y por qué? ¿Por qué estas personas son orgullosas según Kierkegaard? Bueno, pues porque lo que no quieren hacer es reconocer esa debilidad que hay en ellos. Ven, de hecho, fijaros, ven insoportable verse como débiles. ¿Y qué es eso sino orgullo? Hemos dicho ya muchas veces en estas clases que el requisito fundamental para la salvación y el requisito fundamental para ser buena persona y querer practicar el bien es la humildad. Aparte de otros, ¿eh? Pero esto es indispensable. Porque la humildad lo que nos permite es, cogiendo la etimología del término, humillarnos. Nos hace capaces de humillarnos, de vernos como ridículos, de vernos como malas personas, justamente para, con ello, intentar mejorar. Pero primero tiene que haber ese reconocimiento, ¿no? Y estas personas, las que desesperan de no querer ser ellas mismas, al mismo tiempo que reconocen su libertad, están atrapadas allí. Están atrapadas en reconocer su libertad al mismo tiempo que en ser incapaces de tener la fuerza de voluntad para ejercerla. Muy, muy profundo, ¿no? Y muy, muy acertado, creo, a lo que escribe aquí Kierkegaard. Bien, esta situación de las personas desesperadas, aquí sí ya es más difícil que vuelvan hacia atrás. Aquí sí, las personas que han llegado a reconocer de tal manera su libertad, sí, buscarán alienación de muchas formas, buscarán la inconsciencia de muchas formas, pero en el fondo, hay allí eso que carcome, esa herida supurante que no ha sido tratada y que está aquí, ¿no? Ya sabéis que me meto mucho con la psicología, pero claro, si tú vas a un psicólogo, es una generalización, ya lo sé, sí, muy bien. Hay psicólogos que son súper chachis, que ya lo sé, muy bien. Pero a menudo puede pasar, vamos a decirlo así, a menudo puede pasar que si tú vas al psicólogo padeciendo esto, lo que te dirá el psicólogo es justamente que el problema está aquí. Esto lo digo no porque tenga estudios en la mano y no sé qué, sino por todas las personas a las que conozco que han ido a psicólogos y por lo que yo he visto también bajo mi experiencia en terapia, ¿no? Bueno, pues muchas veces lo que hacen es señalar esto de aquí, el reconocimiento de la libertad, y apuntar allí un cierto problema. Es decir, intentar alimentar la autoestima de la persona señalando que, bueno, que ellos no son culpables de lo que les está pasando y que de hecho hacen de alguna forma lo que pueden, ¿no? A menudo, a lo que apunta el psicólogo, es a que la culpabilidad que nace de aquí, el reconocerse débil que nace de aquí, viene de un no saber poner límites y no saber priorizarse, ¿no? Que la persona que está aquí al final se achaca a problemas que no debería achacarse porque amarse a uno mismo parece, a veces, dicen los psicólogos, tiene que ver no con sentirse responsable y con ello, por tanto, posiblemente culpable, sino en reconocerse como una persona que tiene sus derechos, ¿no?, respecto a los demás y que siempre que se sienta de tal o cual manera tiene que poner sus límites delante de los demás. Bueno, esta forma de gestionar la desesperación de no querer ser uno mismo, ¿no?, es una forma que evidentemente nos vuelve hacia atrás, ¿no? Yo lo entiendo así, vamos, o sea, podéis discutírmelo en comentarios, no tengo problema, ¿eh? Esto es una aula abierta. Esto es una aula abierta. Bueno, yo al menos a mi modo de ver, lo que veo aquí es que cuando no profundizamos en esta libertad y no nos lanzamos, ¿no?, a ese salto que es querer ser libre, volvemos hacia atrás, volvemos hacia atrás. Y de hecho, aquí ya estoy mezclando muchas cosas, ¿no? Pero a menudo depresiones
bueno, pues que podemos ver que son tratadas evidentemente principalmente, ¿no?, en el sistema médico actual con antidepresivos, ansiolíticos y demás, bueno, podemos ver que estas personas lo que consiguen con esa medicación a menudo es volver atrás. Es decir, dar un paso atrás, a lo mejor ese paso atrás no lo sé, pero a lo mejor ese paso atrás es necesario para después volver a ir adelante. Yo aquí no me meto, pero sí que es cierto que a muchas personas, al menos que yo he visto, que han entrado en depresión y han entrado en los mecanismos psiquiátricos, en el sistema psiquiátrico y médico actual, pues se quedan crónicamente en el volver atrás de necesitar, de hecho, de antidepresivos. Claro, ya os digo, podéis ponerme en comentarios lo que opinéis, con respeto, entiendo, pero claro, yo veo aquí un problema. O sea, cuando tú me dices, por ejemplo, que una persona, y yo hablo de casos reales, que una persona lleva, yo que sé, tiene mi edad y lleva 10 años medicándose con antidepresivos, lo que tiene de antidepresivo esa medicación es, no sé, lo que tengo yo de, pues no sé, de pelo corto, ¿no? De persona con el pelo corto. Es ridículo. No tiene ningún sentido. O sea, cómo una persona puede creer que un antidepresivo, una medicación, una intervención farmacológica que dura 10 años es una intervención efectiva, ¿no? Y te dicen a veces, no, es que imagínate que no se lo tomara. Bueno, no lo sé. No sé lo que pasaría si no se lo tomara. Eso es como una... Si no se hace un estudio, ¿no?, con un grupo de control, es como decir lo que quieras, ¿no? Bueno, en cualquier caso, a lo que íbamos. Que las personas que están aquí, que me enrollo mucho, perdón, las personas que están aquí pueden volver atrás y, de hecho, a menudo lo que hace la sociedad, que es al final lo que quería decir con todo esto, es indicarles que vuelvan hacia atrás, ¿no? Indicarles que vuelvan hacia atrás, que no se preocupen por ese peso que tiene el reconocimiento de la libertad, o pueden darse cuenta de realmente, dice Kierkegaard, por qué están desesperando por no querer ser ellos mismos. Y dice Kierkegaard, no, es que lo que pasa en verdad es que estas personas, cuando ganan en conciencia, cuando aumentan su autoconciencia, bueno, cuando aumentan su desesperación, lo que se dan cuenta es que desesperan por no querer ser ellos mismos, porque en realidad quieren ser ellos mismos. ¿Cómo? ¿Qué? ¿Qué dices, Guillem? Ya no se entiende nada, hasta aquí todo bien, pero ahora, ¿qué dices? Bueno, lo que se refiere Kierkegaard es que con querer ser uno mismo, evidentemente, no nos referimos a las patochadas liberales de hacer lo que te gusta y ser como te sientes, ¿vale? Eso no es querer ser uno mismo. Eso es, puede ser todo. Puede ser ser un asesino, puede ser, yo qué sé, mirar Netflix, cagar y, yo qué sé, comer palomitas, ¿vale? Puede ser todas estas cosas. No, querer ser uno mismo, evidentemente, tiene que ver aquí querer llegar a la autorrealización, que es el proceso de autoliberación, el proceso de hacer concreto lo infinito, el proceso de realizar el bien, el proceso de ser cada vez más libre. Es eso. Es eso. El proceso de cada vez vivir más en el amor. Eso es querer ser uno mismo. Entonces, estas personas, esto es lo que salva, joder, esto sí que es lo que salva. Bueno, perdón. Estas personas que se dan cuenta que realmente lo que quieren es eso, se dan cuenta que no querían ser ellos mismos, porque efectivamente lo que eran ellos mismos en ese momento tiene que ser superado. Y tiene que ser superado porque quieren ser ellos mismos, pero en este nuevo sentido que dialécticamente hemos acogido, ¿no?, en nuestro espíritu. Aquí sí, nace una nueva forma de desesperación, que es la desesperación, aquí, como vemos, aún no hay fe, ¿no? Pues la desesperación de querer ser uno mismo. O también dice Kierkegaard, el querer desesperadamente ser uno mismo. ¿Y aquí qué pasa? Pues bueno, pasa que si recordamos la síntesis del yo entre finito e infinito, entre concreto y universal, entre particular y universal, aquí veremos que el desesperado dialécticamente llega a el universal, a lo infinito, a la libertad, ¿no?, aquello que tenemos en nosotros, y le da tal importancia
que deja a un lado lo particular, lo concreto, el contexto, las circunstancias, lo sensible. Aquí empieza a sufrir por una desesperación de lo infinito, ¿no? Por una falta de finito. ¿Y por qué? ¿Por qué nos dice Kierkegaard? Bueno, pues porque aquí, en esa, vamos a decir, en esa motivación que le da el querer ser libre, el querer ser uno mismo, el ver la libertad como aquello que realmente es importante, en ver el bien, aquello que realmente hay que realizar, aquí hay como una distorsión de la realidad en el que el yo deniega, porque fijaros, viene de aquí, viene de verse como lamentable, pues niega lo que hay de finito en él. Entonces aquí lo que vemos es que pone el bien como algo, dice Kierkegaard, abstracto. Y él quiere ser ese abstracto. Y ya vimos en anteriores clases que cuando esto pasa, la persona es afectada por una imaginación fantasiosa, por una voluntad fantasiosa, por un conocimiento fantasioso, que no es conocimiento, sino que, bueno, es un idealismo hipertrofiado, es un idealismo que te lleva a la desesperación. Porque efectivamente este bien, este ideal, no es realizable. Y tú no consigues ver en la cadena del tiempo, ¿no? En lo que puedes hacer, en las tareas concretas de cada día, no puedes ver cómo realizar esto. No solo no puedes ver esto, nos dice Kierkegaard que aquí hay la máxima expresión, y no es broma, de lo demoníaco. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque Kierkegaard apunta a que la persona que desespera por querer ser ella misma no acepta sus limitaciones, no acepta la realidad y no acepta en el fondo el que el bien se realice de una forma, bueno, no es modesta, pero se realice de esa forma concreta en su vida. ¿Por qué? Porque se ve, y claro, Satanás peca de vanidad, ¿no? Porque se ve demasiado alto como para que pues el bien sea tratar bien a, pues yo qué sé, pues ir a hacer un voluntariado y sin ningún tipo de aires de grandeza pasar ahí desapercibido, pero dando amor a las personas, ¿no? Claro, el que desespera por querer ser él mismo no ve suficiente nunca lo concretable del bien. Porque tiene unos aires de grandeza que lo envenenan. Y estos aires de grandeza, al final, dice Kierkegaard, es vanidad. Es también orgullo, es una nueva forma del orgullo y es demoníaco, porque se resiste, en verdad, de nuevo, a ejercer el bien. Se resiste, en realidad, a ser libre, porque prefiere vivir en la fantasía que entrar en el barro. Ahí, venga, en lo que es el barro realmente, que es hacer el bien, ¿no? O sea, para hacer el bien tienes que, ¡buah! O sea, quedas hecho una mierda. Quedas hecho una mierda, sucio, bueno, pues se niega, pues, a entrar en el barro, porque él, pues, es muy señorito. Pero bueno, aquí hemos visto todos los grados de desesperación y en la siguiente clase veremos qué representan todos estos grados en relación con el pecado y, evidentemente, ya hablaremos de la salvación mediante la fe. Bueno, muchas gracias por escucharme y nos vemos.